Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Joel capítulo 2, versos del 12 al 21. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Hay un autor cristiano que es uno de mis preferidos. También él ha ejercido el ministerio pastoral y me refiero a Chuck Swindoll. Chuck Swindoll ha sido el autor de muchos libros muy edificantes. Él se ha caracterizado por ser no solamente un hombre bíblico, sino sobre todas las cosas de ser una persona sumamente práctica. O sea que tanto la persona que lleva años en la iglesia y conoce teología lo entiende muy bien, como aquel que comenzó hace apenas unas semanas, unos meses en la fe. Y este prolífico autor y pastor dijo en una ocasión esta frase que quiero compartirlas a continuación. Y dijo lo siguiente: nuestro Dios es experto en tornar la devastación en restauración. Repito, Chuck Swindoll dijo, nuestro Dios es experto en tornar, en cambiar la devastación en restauración. El propósito del mensaje hoy precisamente es el que a través de la palabra de Dios nos podamos apreciar que aún en medio de la situación y la condición que estamos viviendo, nosotros tenemos que seguir albergando la esperanza de que nuestro Dios es experto, como dijo Charles Swindoll, es todopoderoso, es misericordioso para cambiar la devastación en restauración. No son pocos los ejemplos que nos deja a sí mismo el Señor en su palabra de cómo Dios ha cambiado situaciones devastadoras, tanto en individuos como en la sociedad, y luego los ha restaurado en gran manera. Entre ellos, la historia que nos ocupa en esta tarde es precisamente la que está en el contexto del libro de Joel. Joel es uno de esos profetas que pertenece a la categoría de los profetas menores. Se les llama profetas menores no porque sean de menor calidad que otros profetas, sino que pertenece a aquellos libros que en términos de proporción, de contenido, son de menor extensión que aquellos como son los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías
Ezequiel y Daniel. Estos profetas hablan de parte de Dios en diferentes tiempos, en diferentes momentos. Y como todo profeta, viene primeramente a confrontar al pueblo con la ley de Dios y segundo, presentarle el camino de regreso a Dios. Porque en momentos en que el pueblo está padeciendo por devastaciones o como fue en el caso de Israel, que en su historia ellos padecieron de destierro, ellos padecieron de persecuciones, ellos padecieron de invasiones de otros pueblos. Sin embargo, en esos momentos muchos llegaron a pensar que Dios los había alejado de ellos o que por causa del pecado de ellos mismos, o sea, que ellos haberse separado de Dios, pues entonces nunca podrían volver a ser restaurados. Así como ocurrió en la negación el bien muy reconocido apóstol Pedro, que cuando negó al Señor 3 veces, dice la escritura que lloró amargamente esa negación, porque en ese momento él sintió cierta ira en sí mismo con él por haberse confiado en sus propias fuerzas para confiar al Señor cuando un Dios le había advertido en la persona de Jesucristo que le iba a negar y él le dijo que no lo iba a hacer. O sea, que puso una confianza excesiva en él y esa confianza excesiva en él le falló porque los seres humanos tristemente somos falibles, nosotros podemos fallar, nosotros podemos errar. Es triste, esa es la condición en la que nosotros nos encontramos como seres humanos caídos por causa de la desobediencia de nuestros padres. Pero le anticipo que aún a pesar de que hayamos caído, aún a pesar de que nos encontremos y nos sintamos bien alejados de Dios, déjenme decirle que la mano de Dios no se ha cortado para salvar. Y la mano de Dios sigue presente para atraer para sí los que son suyos. Porque volver a Dios es posible. En el contexto del libro de Joel, el pueblo de Israel pues pasó por una de las muchas disciplinas de Dios. Dios, la escritura nos establece que Dios es nuestro Padre. Y eso es una buena noticia. ¿Por qué? Porque no es solamente un Dios que está en un plano cósmico, como sostienen los filósofos y teólogos deístas, que dicen que Dios está alejado de la humanidad. Simplemente Él es un testigo silente de las tragedias del ser humano, pero que de ninguna manera Él interviene en la vida del hombre. El Dios que está revelado en las Escrituras es uno que no solamente creó al hombre a su imagen y semejanza, sino un Dios que quiere estar cercano al hombre y que busca a todas las maneras de erradicar aquellas barreras que impiden que el hombre se acerque a quién, a su Dios. Así que Dios es revelado en la Biblia como un Dios de amor, un Dios que busca continuamente relacionarse con su pueblo. Y el pueblo de Israel viene a ser un pueblo escogido por Dios de acuerdo a la teología del Antiguo Testamento. Un pueblo que no fue escogido porque en ellos haya habido algo extraordinario ni grande, sino al contrario. Dice la Biblia en el libro de Deuteronomio que ellos no fueron escogidos por su grandeza, sino al contrario, porque eran los más insignificantes, los escogió Dios. ¿Y por qué los escogió aún siendo insignificantes? Pues para manifestar a través de Israel la gloria del único y verdadero Dios al mundo en general. De manera que ese mundo que se había separado de él pudiera admirar al verdadero Dios y pueda restaurarse y pueda reconciliarse con él. Y Dios escogió al pueblo de Israel. Eran su pueblo y él era su Dios. Y dentro de esa relación, Dios se ve como no solamente como un pastor, como lo visualizó el rey David en el Salmo número 23, cuando dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. O sea que el mismo David veía a Dios como el gran pastor que dirigía sus vidas y que los protegía y los guardaba, pero al mismo tiempo en el Antiguo Testamento y más resaltado en el Nuevo, apreciamos a Dios como Padre. O sea, como aquel que sí que nos guarda, que nos protege,
Pero la palabra padre tiene un peso mucho más grande y es el peso que tiene que ver con el amor, con la relación filial, de que implica que no solamente no nos dejará desamparados, sino que nuestra relación con Dios de padre e hijo será para siempre. Y Dios es el Padre nuestro. Dice la Escritura en el Nuevo Testamento que a todos los que le creyeron, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de varón, sino fueron engendrados que por Dios. O sea, nosotros podemos decirle a Dios Padre, pero es a través de Jesucristo. Y tenemos esa relación hermosa de que no nos encontramos huérfanos en términos espirituales, sino que tenemos un Dios que está con nosotros hoy, estará con nosotros mañana y por toda la eternidad. Porque así bien dijo Jesucristo, que Él nos daba vida eterna y no pereceremos jamás, ni nada ni nadie nos podrá arrebatar de la mano de su Padre. Porque Él bien dijo, porque yo y el Padre uno somos. Pero en esa relación que tenemos como hijos, gozamos de toda esta seguridad, pero también gozamos de algo que nos puede producir de momento tristeza, pero a fin de cuentas, como dijo el autor de los Hebreos, es algo que luego produce frutos de justicia, y me refiero al asunto de la disciplina. Dios al que ama, que disciplina. El propósito de la disciplina de Dios no es destruir. El propósito de la disciplina de Dios es simplemente depurar nuestros corazones de manera que nosotros podamos día a día en nuestro crecimiento espiritual, como fue en el caso de Israel, que fuera sacando a Egipto de su corazón, que sacara todas estas creencias y todas esas actitudes y conductas que habían heredado y que habían adquirido por causa de su cautiverio en Egipto, que entiéndase que era la idolatría, que era el asunto de ídolos, que tenía que ver con el asunto con vivir completamente a espaldas de Dios, para entonces venir a ser un pueblo santo, un pueblo diferente, un pueblo transformado por la gracia de Dios. Y en ese proceso Dios tiene que disciplinar. Esa imagen que utiliza el autor de los Hebreos cuando hace mención de la disciplina en el capítulo 12, que dice que así como nuestros padres humanos nos disciplinaban, pero es para nuestro bien. ¿Cuántas veces nosotros podemos recordar que cuando niños nosotros pues cometíamos a ciertas acciones o decíamos ciertas cosas que no eran agradables o que no nos convenían, y por ese motivo nuestros padres tenían que disciplinarnos? En algunos casos esa disciplina tenía que ver con qué, con privarnos de privilegios. En algunos casos tenía que ver con una amonestación severa. Pero el fin de todos esos ejercicios disciplinarios como padres amorosos no era de destruirnos, sino todo lo contrario, edificarnos y formarnos como seres humanos de provecho en el futuro, hacernos mejor que personas. Así entonces la disciplina obra ese propósito no de destrucción, sino de qué, de edificación. ¿Por qué hablo de la disciplina? Porque en el contexto de Joel, el pueblo de Israel estaba pasando por una disciplina de Dios. En esa disciplina, Dios permitió, y esto se encuentra en los primeros capítulos del libro de Joel. De hecho, este libro se divide en dos secciones. La primera sección tiene que ver con la crisis y la necesidad de misericordia que tenía el pueblo de Dios en ese momento. ¿Cuál era la crisis? Bueno, Dios permitió que una plaga, escúcheme bien, Dios permitió que una plaga, en este caso de langostas, de los insectos, vinieran y se manifestaran y consumieran sus cultivos, que consumieran toda su agricultura. Recordemos que las sociedades entonces dependía en gran manera de la agricultura, así que si había sequía era un gran problema para ellos, pero también si venían estos insectos que asolaban sus plantaciones, era un gran problema económico, un gran problema que luego se traducía de lo económico a lo anímico,
o sea, en depresión, en todo este tipo de cosas que trae las crisis. Y Dios permitió esa crisis. ¿Por qué decimos que Dios la permitió? Porque el mismo libro de Joel nos establece que Dios mismo es el que estaba detrás de ese asunto. Tristemente, mis queridos hermanos, en tiempos de prosperidad, nos olvidamos de Dios en lugar de acercarnos más. Es triste. De hecho, las escrituras establecen claramente que la prosperidad puede ser una tentación más grande para alejarnos de Dios que la misma pobreza. El mismo Dios, a través de Moisés en el libro de Deuteronomio, le advirtió a ese pueblo que iba a entrar a la tierra prometida y le dijo: cuídate de no olvidarte del Dios que te sacó del desierto. No vaya a ser que cuando estés disfrutando de todas las bendiciones que están en esa tierra, de todos los frutos de esa tierra, entonces te olvides de quien te trajo a esto, porque Dios es el que te da el poder para hacer las riquezas. Porque, mis queridos hermanos, lo más importante de Israel no era lo que iban a recibir en esa tierra, sino lo que Dios hizo con ellos en el proceso de llevarlos a esa tierra. ¿Y qué fue lo que hizo en ese proceso? Santificarlos, revelarle que Él es el Dios verdadero, darle una ley de manera que ellos pudieran evidenciar y pudieran reflejar a Dios en su entorno. Así que las otras naciones que los rodeaban, aunque fueran más poderosas, aunque fueran más grandes en extensión geográfica, pudieran ver en Israel al Dios verdadero. Porque al ver los avances de Israel, al ver los beneficios de Israel, al ver que eran un puñado de judíos que no tenían ningún tipo de influencia política ni económica, y sin embargo ganaron batallas y lograron conquistar, ellos llegaron a la conclusión de que el Dios de Israel es el verdadero Dios. Por ese motivo ellos no podían olvidarse, porque Israel fue levantado con un propósito, y es que el mundo viera a Dios a través de ellos. Así también, mi hermano que está conectado en esta tarde, Dios te ha escogido. La Escritura dice claramente que nosotros los creyentes hemos sido llamados y escogidos por Dios aún antes de la fundación del mundo. En Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante, el apóstol Pablo lo dice de una manera hermosa, como si fuera un cántico de alabanza: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo. La Escritura nos dice que nosotros los creyentes somos escogidos por Dios. No somos parte de un plan improvisado, sino al contrario, de un plan debidamente ordenado por el Dios aún desde antes de la creación de la humanidad. Qué hermosa verdad la que nosotros disfrutamos. Ahora, ¿para qué Dios nos escogió? Nos escogió para tener una relación con Él a través de Jesucristo. A través de Él tengamos el perdón de los pecados, la justificación, la reconciliación y todas las cosas que conlleva esa relación, pero también para que podamos mostrar el amor de Dios a otras personas, que los demás puedan ver la gracia de Dios en nuestras vidas y puedan venir a los pies del Señor y glorificar al Padre que está aquí en los cielos. Nunca olvidemos que ese es nuestro propósito en la vida. Nosotros como creyentes no podemos ver que nuestro paso en la vida es simplemente trabajar 8 horas diarias y luego irnos a descansar para repetir el mismo ciclo por 30 años. No, ese no es el propósito de la vida. Esa es una de las formas en que nos ganamos la vida. Pero el propósito de la vida misma es que a través del trabajo, a través de la vida familiar, a través de todos los años que Dios nos pueda dar de existencia en este plano terrenal, le demos la gloria a Dios. Tenemos propósito. Pero cuando nos desviamos de ese propósito, cuando tristemente nos dejamos embrujar e hipnotizar con las bendiciones que Dios mismo nos ha dado y nos olvidamos de Él, entonces corremos un gran peligro. Pero como Dios es nuestro Padre,
entonces nos tiene que disciplinar. Nos tiene que de nuevo llamar y captar nuestra atención. En el caso del contexto del libro de Joel, el pueblo estaba en esa crisis. Y esa crisis fue tan y tan grande que los llevó a tener una gran necesidad de la misericordia de Dios. Mis queridos hermanos, seguiremos repitiendo nuestros mensajes porque es algo que nos está tocando a todos. Sea que tú te estás conectando y pertenezcas del área de aquí de Nueva York, New Jersey, o nos estés viendo desde mi querida isla de Puerto Rico o de los demás estados. Todos tenemos algo en común, todos estamos encerrados en nuestra casa. Todos estamos haciendo algo muy atípico, muy diferente. Las circunstancias nos han llevado a tener un estilo de vida prácticamente de la noche a la mañana. En el caso del contexto del libro de Joel fue una plaga de langostas. Aquí ha sido una plaga que tiene que ver con un virus. Que muchos están hablando de entonces volver a una nueva normalidad. Esa es el único esperanza que nos dan. Nos están diciendo, bueno, acostúmbrense que esta va a ser la nueva normalidad. Eso se ve solamente dentro del plano humano. Pero nosotros como creyentes, y a ti también me dirijo, que no estás en los caminos del Señor. O anduviste en los caminos del Señor y te enfriaste porque también te dejaste embrujar por los beneficios de las bendiciones de Dios. Dejaste que lo que se supone que te acercara más a Dios, te alejara de Él. ¡Qué paradoja! ¡Qué contradicción! Porque si Dios te ha dado unos lujos y te ha permitido tener unos privilegios que otros no tienen, es para que entonces puedas glorificar a Dios por medio de ellos y también bendecir a otras personas que necesitan. Pero si tú caminaste con el Señor y te separaste de Él, y hoy estás preguntándote qué pasa, por qué está ocurriendo todo esto, y en ese mismo proceso de reflexión te ha llevado a la conclusión de que tienes que volver a Dios, pero posiblemente tú dirás, pero volver a Dios me da pena, me da vergüenza. Ahora me siento que volver a Dios ahora, porque lo necesito. ¿Será posible volver a Dios? Pues mira, el mensaje de esta tarde es sí, es posible volver a Dios. Y es posible volver a Dios en medio de esta crisis, en medio de esta plaga. Sí, es posible volver a Dios. Es posible volver a Dios porque de acuerdo al libro de Joel, porque como te dije, la primera mitad del libro de Joel se trata acerca de la crisis y la necesidad de misericordia, pero la segunda mitad del libro de Joel tiene que ver entonces con ese volver a Dios. Y eso cubre precisamente que ese capítulo 2, verso 12, que en nuestra versión Reina Valera comienza diciendo, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. O sea, luego de haber hablado acerca del gran día del Señor, o sea, en el Antiguo Testamento el gran día del Señor se refería a ese tiempo de pruebas, a ese tiempo de tribulación, ese tiempo que era tan y tan difícil, la crisis que te sacudía, que de hecho viene a ser ya un mensaje de lo que va a ocurrir al final de los tiempos. El gran día del Señor. El gran día del Señor es el día de la disciplina a los hijos de Él y del castigo a los injustos. El día del Señor estremece. El día del Señor sacude. Pero luego de hablar de ese gran, terrible día del Señor, dice, por eso, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Entonces quiere decir que de acuerdo a la segunda mitad del libro de Joel, volver a Dios es posible.
Es posible, primeramente, de acuerdo a la palabra del Señor, a través del arrepentimiento. Repito, volver a Dios es posible, primeramente, a través del arrepentimiento. Dice en el verso 13 del capítulo 2, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. O sea, volver a Dios es posible primeramente a través del arrepentimiento. Pero, ¿qué es arrepentimiento? Primeramente, arrepentimiento no es un cargo de conciencia. Hay personas que pueden cometer un delito, que pueden cometer un acto malo, y de momento o posterior, un tiempo posterior al acto cometido, entienden que lo han hecho mal. Y el sentimiento que tienen es de un cargo de conciencia. Lo que tiene que ver más bien es que su conciencia se ha afectado, pero no llega a ser arrepentimiento. ¿Saben por qué? Porque no ha pedido perdón. No se ha manifestado claramente hacia la persona que agravió y le ha solicitado de esa misma persona agraviada: mira, perdóname, yo fui el que lo hice y entiendo que lo hice muy mal y yo te pido que me perdones. Y no solamente te pido que me perdones, sino que también estoy dispuesto a restituir lo que yo te quité. Estoy dispuesto a restituir todo ese mal rato que yo te hice pasar. Eso es un arrepentimiento. Si alguien se siente mal porque hizo algo malo, pero no procede como te acabo de indicar, es simplemente un cargo de conciencia. El arrepentimiento tiene que haber un acto de sinceridad. De hecho, dice en el verso 13, dice: rasgad vuestro corazón y no que vuestros vestidos. ¿Por qué dice eso el profeta Joel? Bueno, porque una de las costumbres del pueblo de Israel en ese tiempo era que cuando ellos pasaban por un luto o pasaban por una situación difícil, pues ellos lo expresaban externamente rasgando sus vestiduras. O sea, cuando había indignidad hacia una injusticia, donde había un luto, donde había una tristeza, lo expresaban externamente, o sea, rasgaban sus vestiduras. Así que las demás podían entonces identificar que había algo que estaba ocurriendo en esas personas o en esa sociedad. Pero ¿qué ocurrió? El pueblo de Israel cayó en una piedad, entre comillas, externa. Llegó un momento en que ellos rasgaban las vestiduras, pero no cambiaban el corazón. Ellos celebraban sus servicios los sábados, hacían sus sacrificios, iban al templo. O sea, externamente, ellos se veían, aparentaban que se veía todo muy bien delante de Dios. Llevaban sus animales para el sacrificio, cumplían con sus fiestas, que eran las prescritas por Dios en el Antiguo Testamento, practicaban la circuncisión, ¿ves? Algo externo. Pero esos actos externos en sí mismo Dios los prescribió, pero no para que quedaran en el plano externo, sino que tuvieran un significado profundo en el corazón de la persona. Pero ¿qué ocurrió? Como nos ocurre mucho a nosotros, y tenemos que reconocerlo, ser sinceros con nosotros mismos. Observamos una religión externa, de apariencias. Parece que nos arrepentimos, pero lo único que hacemos es que rasgamos el vestido, pero no rasgamos el corazón. Parece que nos consagramos, pero lo único que está presente en nuestras reuniones presenciales es el cuerpo, pero nuestra mente y nuestro corazón no están en ese lugar. Inclusive podemos entonar cánticos. Y el mismo profeta Isaías dijo en el libro que lleva su nombre: este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mira, hermano en Cristo y amigo que me ve y me escucha, el cristianismo es un asunto del corazón. ¿Okay? Si crees que el cristianismo es un asunto de actos externos, te equivocaste. No.
Esto no se basa en actos externos, esto no se basa en un impresionismo público, esto se basa en una relación sincera con Dios, con aquel que ve lo que otros no ven. Dice la Biblia que Dios a un corazón contrito y humillado nunca va a despreciar. No dice la Biblia, no, Dios no va a despreciar nunca a aquel que se arrodilla y aquel que se desgarra la ropa o aquel que hace, que canta mucho en la iglesia, aquel que hace muchos actos de generosidad social. No, no dice eso, no dice eso, no. Lo que dice es que a un corazón contrito y humillado él no lo va a despreciar. Porque si él supo despreciar a aquellos que hacían estas cosas, estas acciones religiosas, pero sin el corazón. Es más, una práctica tan noble y espiritual como lo que fue el ayuno. El mismo Dios a través de un profeta dijo lo siguiente: el ayuno que yo escogí no era que ustedes se dejaran de comer y siguieran con sus injusticias a las personas vulnerables, a los pobres, a las viudas. Ese no es el ayuno que yo escogí. El ayuno que yo escogí es que tú le hagas bien a la gente, que el mundo pueda realmente ver a Dios a través de ti de manera sincera. Que cuando tú ayudes a la gente no estés buscando un selfie de lo que estás haciendo para publicarlo y que la gente entonces te admire a ti por lo que se supone que nosotros debemos hacer como cristianos. Dios nos libre del exhibicionismo religioso. Si ayudamos, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, para que tu Padre que te ve en lo secreto te recompense en público. Nuestra piedad y nuestras oraciones no han de ser de exhibicionismo público. Claro que oramos en público. Hay unas actividades que así lo requieren. Dios no está diciendo que no lo hagamos. Lo que está diciendo es que lo hagamos con el corazón, no con el protocolo, no con el exhibicionismo de que entonces los demás nos vean y digan, wow, que mucho sabe. Mira qué espiritual que ora. Y Dios que nos conoce dice, no, eso solamente es palabra. En una ocasión, Jesucristo estaba caminando y la Escritura establece la doble naturaleza de Cristo. Jesucristo es Dios, Jesucristo es hombre. 100% Dios, 100% hombre. Lo creemos por la revelación de las Escrituras. Es muy buena, sana y correcta teología. Creemos en la doble naturaleza de Cristo. Y Jesucristo como hombre tuvo hambre. Y en un momento dado, pues él fue y se acercó a una higuera para buscar frutos en ella, porque lo describe uno de los evangelios que esa higuera estaba frondosa. Y él esperaba que esa higuera diera fruto. Y cuando él fue, vio más que hojas. No había fruto. ¿Sabes lo que él hizo? La maldijo. Dijo, se supone que tú tengas fruto. ¿Qué representaba eso? Inmediatamente representaba el contexto religioso que Jesucristo se movió en ese momento, que era el judaísmo. Por fuera se veía muy frondoso, pero cuando el Señor, que es el que va a buscar fruto, no lo encontró. Ahora nos miremos hacia atrás y los miramos a ellos por encima del hombro. ¿No estaremos haciendo nosotros lo mismo? ¿O no habremos nosotros hecho lo mismo? Dios en su soberanía no habrá permitido esta misma plaga para que la iglesia del Señor despierte de una vez y entienda que esto no se basa en exhibicionismo, que esto no se basa en lucir, sino se basa en ser legítimamente un hijo de Dios, en que no somos perfectos debajo del sol, pero somos cristianos, cristianos que aman a Dios, cristianos que legítimamente aman a su hermano, que aman a su iglesia, que aman a su prójimo y que cuando le hacen bien no tienen la agenda de un político, sino la agenda de un hijo de Dios, glorificar a Dios. Si a ese nivel hemos caído, aún así le quiero decir, volver a Dios es posible. Y es a través del arrepentimiento. Rasgando vuestro corazón, rasgando vuestro corazón, no vuestros vestidos. Porque aquel que nos encomienda a arrepentirnos, quiero darte la buena noticia, que es el mismo el que nos da el poder para poder hacerlo.
Filipenses capítulo 2, verso 13 dice que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Si tú estás expuesto a este mensaje en esta tarde y no tienes un cargo de conciencia, sino un profundo dolor de tus acciones, te has identificado con lo que estamos expresando y sabes muy bien que esto es algo que Dios está hablando a tu vida, no porque yo te conozca personalmente, porque yo muchos de los que están conectados hoy sí sé quiénes son, pero hay muchos que no sé quiénes son. Y Dios te está hablando a ti. No he sido yo, es Dios a través de su palabra. Y sientes un profundo pesar en tu corazón, arrepiéntete. Dile al Señor, perdóname. Señor, esta plaga, estas situaciones me han hecho entender y comprender que me alejé de ti. Que pensé que mi presencia en la iglesia era más para hacerte un favor a ti, Dios, que para yo hacerme un favor a mi vida. Dios no necesita nada de nosotros. Nosotros necesitamos todo de Él. Y aun cuando nosotros ofrendamos y damos ayudas y todo esto, lo que estamos haciendo es un ejercicio de desprendimiento que asimismo evidencia que somos hijos de Dios, que nosotros no estamos apegados a las cosas materiales, que si otro lo necesita le damos, porque ese fue el ejemplo que Cristo nos dio. Arrepentimiento. Rasgad vuestro corazón, no nuestras vestiduras. Volver a Dios es posible a través del arrepentimiento. Y segundo, de acuerdo al texto que leímos, volver a Dios es posible porque Dios es descrito que es tardo para la ira y grande que en misericordia y que se duele del castigo. Qué buena noticia, mis queridos hermanos. Volver a Dios es posible a través del arrepentimiento legítimo, sincero. ¿Por qué? Porque el mismo texto, la misma palabra me dice que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. En otras palabras, que Dios en su soberanía ha determinado, dice, mostrar su amor y su misericordia, que su ira sí será manifestada, pero más que nada es el amor que nos tiene a nosotros, que va a prevalecer. El apóstol Pedro en la segunda epístola que lleva su nombre, cuando habla acerca de la venida del Señor, dice que algunos han tomado el retraso de la venida del Señor. Y no ha habido tal retraso, sino que dice que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque en los tiempos del apóstol Pedro, cuando escribió esa epístola, había muchos que cuestionaban y decían, bueno, no que Cristo viene, no que Cristo viene, no que Cristo viene, y no ha llegado. Y se burlaban de eso y lo ponían en cuestionamiento. Pero Pedro mismo explicó que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años es como un día. Pero la razón principal es que Él quiere que tú te arrepientas. Que todos procedan al arrepentimiento. Pero llegará un momento en que se acabó. Y cuando se acabe ese momento, yo confío en el Señor que los recipientes de este mensaje no estaremos escondidos y con un crujir de dientes como lo describen los evangelios, sino al contrario, diciendo como la iglesia, sí, ven, Señor Jesús. Porque recibiste el mensaje y dijiste, sí, Señor, aquí estoy. Heme aquí. Señor, perdona mis pecados. Perdona mi pereza. Perdona cuando he permitido que las bendiciones me distraigan de ti, Señor. Perdona que siempre hallé una excusa para no congregarme, que siempre hallé una excusa para no servirte con excelencia, porque siempre mis asuntos personales eran más importantes que tú. Señor, perdóname. Perdóname porque siempre me han hablado de Jesucristo y yo he dicho que yo no quiero ser parte de la religión. No quiero ser parte de todas esas iglesias. Y usamos como excusa los malos ejemplos de algunos.
para entonces hallar una justificación en nuestros corazones. Déjame decirte, sí, ha habido gente que le ha fallado a Dios, pero muchos de los que le han fallado nunca fueron puestos por Él. Son personas que han entrado al negocio de la religión, no al evangelio. Pero esas personas que le han hecho mal a la causa, tú mismo has visto cómo han caído. Pero la iglesia de Dios, la iglesia de verdad, la iglesia genuina, sigue en pie y sigue dando buen testimonio para la gloria de Dios. Utilizar las acciones pecaminosas de lobos que se infiltraron dentro de los rediles solamente es para darte una paz momentánea a ti. Es para justificarte. Porque al final de los tiempos, lo importante es que tu corazón esté con el Señor. Hay mucho pueblo de Dios. Hay mucha gente imperfecta, legítimamente arrepentida, que busca de Dios. Yo te pregunto si tú serás uno de ellos. O a partir de este mensaje serás uno de ellos. Porque Dios es tardo para la ira y grande misericordia. Aún con todo lo bajo que hayamos caído, si nos acercamos a Dios, Él nos restaura. Y lo tercero es que precisamente volver a Dios es posible, no solamente a través del arrepentimiento, como bien lo dice el profeta Joel en el verso 12 del capítulo 2, no solamente porque en el mismo verso 13 dice que Él es tardo para la ira y grande en misericordia, sino también nos dice que volver a Dios es posible porque una vez hecho el arrepentimiento y habernos apropiado de la gracia de Dios, de esa misericordia hermosa, Dios nos restaura y restituye. De hecho, dicen las escrituras, aquí ya en el verso 18 del capítulo 2 de Joel. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará ¿qué? A su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate porque Dios hará grandes cosas. Y en ese mismo capítulo, si me pueden acompañar, en el verso 23 al 27, dice lo siguiente: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio, ahí refiriéndose a esa lluvia esperada tanto por los agricultores, que luego de todo ese esfuerzo esperaban del cielo que viniera esa lluvia para que pudieran participar de ese cultivo. Nosotros no somos nada sin Dios. Jesucristo dijo: separados de mí nada podéis hacer. Esperamos esa lluvia temprana y tardía. Si tú te arrepientes y te acercas a Dios, aquel que es tardo para la ira y grande en misericordia, Él te va a perdonar, te va a restaurar, te va a restituir. Dice en el verso 24: las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Verso 25: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. O sea, lo que le quitó la plaga, luego Dios se lo iba a devolver y se lo iba a bendecir. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis, verso 27, que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás que será avergonzado. Termino con esto: ¿volver a Dios es posible? De acuerdo a las escrituras, sí. Si primeramente nos acercamos a Él con la actitud correcta, arrepentimiento, pero arrepentimiento en todo el sentido de la palabra, un
un arrepentimiento de corazón. Un corazón que le dice, Señor, aquí está mi vida. ¿Por qué el Señor recibe tan bien el arrepentimiento? Porque nos explica el texto que Él es tardo para la ira y grande misericordia. Y una vez que nos ha perdonado, dice que así como le hizo al pueblo de Israel, le restaurará y le va a restituir. En el Nuevo Testamento hay una historia, una parábola. Jesucristo escogió el estilo de enseñanza de las parábolas, que son historias sencillas, extraídas, ¿verdad?, inspiradas en la vida cotidiana. Y hay una parábola que es muy reconocida, aún entre los no creyentes, y es la parábola del hijo pródigo. En esa parábola lo que presenta es un escenario que ¿quién no se puede identificar con ello? Es un drama donde hay un padre amoroso y hay dos hijos. Y uno de ellos decidió alejarse del padre. Quiso recibir los beneficios de la herencia antes para él ir a hacerse autónomo de su padre. Él quería ser independiente de su padre. Aún estando muy bien en la casa del padre, sin embargo, dijo, no, yo quiero hacer mi vida. Con mucho dolor el padre le concedió muchos bienes. Y dice la escritura que él se fue y estuvo por un tiempo fuera. Y gastó todo lo que el padre le había dado, lo gastó todo, todo. Y de momento se vio comiendo comida de cerdos, porque lo había perdido absolutamente todo. Cayó muy bajo. ¿Sabes por qué? Porque él quería más las bendiciones de Dios que la comunión con Dios. En este caso, él quería más lo que el padre le tenía que dar de herencia que disfrutar la comunión con su padre en su hogar. Pero lo lindo de la historia es que dice que él llegó un momento que cayó en sí. Ese momento de wow. Y dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? En otras palabras, empleados, que están mejor que yo. Primero reconoció que aquellos que estaban con el padre, aún en una función de jornalero, de empleado de él, estaban mejor que él. Lo segundo, reconoció que él estaba mal y dijo, ya sé lo que haré. Volveré a la casa de mi padre. Él sabía el camino, él sabía. De allá venía, él sabía cómo regresar. Pero no es saber hacia dónde regresar, es cómo regresar en términos de tu actitud. Y él dijo, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como uno de tus jornaleros. Ese joven de la parábola sabía hacia dónde ir. Como tú sabes, el camino tú sabes. Es a través de Cristo, tú lo sabes. ¿Cuánta gente no te lo ha dicho? Y más tú que posiblemente que me estás viendo, que tú estuviste en los caminos del Señor, tú sabes el camino. Lo que tienes que hacer es volver ahora, volver con la actitud correcta. La actitud del hijo de la parábola fue, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como uno de tus jornaleros. Y cuando él llegó, dice la parábola de una manera muy dramática, muy emocionante, dice que el padre lo vio de lejos y corrió hacia él y lo abrazó. Y dijo, yo hacía a mi hijo muerto, pero ahora vive. Muerto era y ahora vive. Recibió ese arrepentimiento y fue motivo de una gran fiesta. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en los cielos cuando alguien estuvo en el camino y se extravió y vuelve. Dios permita que estas circunstancias junto a este mensaje te vuelva de nuevo
a Dios. Buscarlo y viviréis.